Un saludo desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios Restrepo. Queremos compartir con ustedes una serie de reflexiones que venimos desarrollando en nuestro lugar de trabajo. Se trata de la consagración total a Jesús a través del Inmaculado Corazón de María, basados en el libro de Lazos de Amor Mariano. Las reflexiones son dirigidas por mi hermano gemelo Juan Fernando Barrios Restrepo y son una serie de reflexiones muy profundas. Los dos somos laicos comprometidos con la Iglesia, somos casados. Llevamos esta labor llevando todos los conocimientos recopilados durante más de 23 años a través de libros, audios, conferencias, testimonios, vivencias personales que hacen que cada uno de estos capítulos sean muy ricos. No se pueden perder en ninguno de ellos, pues el contenido es muy bueno. Se los recomiendo muchísimo. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Entonces, la vez pasada ya habíamos recorrido los 3 primeros capítulos de nuestro proceso de consagración al Inmaculado Corazón de María. Hoy nos toca la lección número 4. Pero si se han dado cuenta, vamos a poner en contexto todo. Vamos nuevamente a la figura del paraíso, cuando estaban Adán y Eva, frente a la figura del árbol. Está un árbol en la mitad del paraíso, tiene un fruto que es prohibido, no les es lícito consumirlo, un dictamen dado por Dios, y entra el demonio a seducir y a tentar. La tentación en sí misma no es ni buena ni mala, depende como uno la vea. Es buena si nosotros la rechazamos porque crecemos en virtud y fortaleza en el camino espiritual, y es mala si caemos en ella. O sea, pregunta, ¿nos vamos a librar alguna vez de la tentación? Sí, en la vida eterna. En la tierra, nunca, siempre habrá tentación. Entonces ahí están las 3 tentaciones, básicamente las concupiscencias que estábamos hablando, que es la tendencia y el desorden de nuestra naturaleza, fruto del pecado original. Cuando nosotros vemos la figura del árbol, están las 3 concupiscencias: la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Ahí está. Entonces, de los ojos, ver el fruto rojo y deseable; de la carne, consumirlo; y la soberbia de la vida, querer ser como Dios. Y eso mismo Dios lo padeció, Jesús, en el desierto. Lo mismo que padecieron Adán y Eva lo padeció Jesús, pero Dios lo reivindica, o sea, nos da las herramientas y los argumentos para vencer. Cuando se sube al monte y el diablo lo tienta, diciéndole: dile a esas piedras, ordena a esas piedras que se conviertan en pan y come de ellos, porque él estaba en un ayuno, ¿no? 40 días. Entonces, eso es la soberbia de la carne, ¿no? Querer que eso se convierta, esas piedras, en pan para él comerlas. Luego lo sube a lo alto y le dice: tírate y los ángeles te van a recibir. Eso es la soberbia de la vida, sentirse aplaudido, como sentido en una estima muy alta, ¿no? O sea, alguien de mucha valía que es lo suficientemente noble y grande para ser merecido, ser recibido en las alas de los ángeles. Soberbia. Y la concupiscencia de los ojos, que es lo que vamos a ver hoy, es el mundo, o sea, y sus riquezas. ¿Sí ves? Le dice el demonio: mira todo esto te lo daré si me adoras. Decíamos en unas lecciones pasadas que lo contrario al Espíritu de Dios es el espíritu del mundo, y que Dios resistió a todo, especialmente la soberbia, y resistió específicamente al mundo, cuando él decía: quien no está contra mí está a favor mío. ¿Y quién está en contra de Dios? Pues el mundo. Entonces el espíritu del mundo está en contra de Dios, porque hay 2 conceptos muy importantes que debemos revisar nuevamente. Ya los hemos alguna vez como mencionado, pero volvámoslo a revisar para poder entender el capítulo de hoy, que es sobre las riquezas, sobre el tener, sobre el poseer. De hecho, el título de esta lección, ¿son buenas las riquezas?, es el título en forma de pregunta, y eso es lo que vamos a tratar de responder. Hay 2 conceptos muy importantes. Uno se llama el inmanentismo, o lo inmanente, y el otro concepto es el trascendente, o lo trascendental. El mundo
se guía solamente por lo inmanente. Lo inmanente, para resumirlo así en pocas palabras, es lo comido y lo bailado. Y después no hay nada. Entonces el mundo, obviamente, quiere tener su paraíso en esta vida, ahora, ya, y tener su paga ahora. Si yo trabajo y me esfuerzo mucho, necesito recibir esa recompensa, pero yo tengo que verla, tengo que tenerla en una forma tangible. Y lo que es aún mayor a todos esos sentimientos es el poder disfrutarlos en una forma egoísta, a costa de lo que sea, a costa inclusive de mi propia salud y a costa de mi propia familia. Porque para yo poder tener esas riquezas necesito trabajar mucho. Y no siempre, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y a fuerza de trabajar mucho, pues descuido lo más valioso que Dios me ha dado, que es mi familia, compartir al ser humano. Entonces me descuido y estoy buscando son las cosas materiales y dejo de lado a las personas. Y hay una gran diferencia entre un ser humano y ser un humano. Lo repito, hay una gran diferencia entre un ser humano y ser un humano. Entonces nosotros nos estamos deshumanizando queriendo ser un ser humano que merece tener placer y riqueza, comodidad. Y cada vez todo se hace con más tecnología y todo se hace para evitarnos a nosotros el desgaste, la fatiga, el sacrificio, la penitencia y el esfuerzo. Entonces, las primeras preguntas. El hombre posee una inclinación natural al tener. Eso fue dado por Dios. De hecho, le dio la creación, los animales, las plantas, y le dio todo esto para que él subsistiera en el ejercicio de cultivar la tierra, de cazar los animales, de tener su alimento. Pero se los dio como un medio para subsistir, pero no como un fin en sí mismo. Todo se desordena, como lo decíamos, en el pecado original. Cuando entra en el hombre el desorden de la concupiscencia, que se pierde la armonía, como lo decíamos, entre el espíritu y el alma, que gobiernan el cuerpo, las pasiones, los sentimientos y los instintos. Hablamos que en los instintos hace parte de la estimativa, que es lo más básico que tiene un ser humano, que es lo que tienen los animales, y la cogitativa, que es el entendimiento, que va a soportar la voluntad, que es lo más superior y está instalado en el espíritu. Toda esa armonía se pierde. Entonces hemos venido viendo las otras concupiscencias. La carne ya la vimos, la concupiscencia también en este momento va a ser la del tener, que se va a desordenar porque ya el hombre los bienes materiales no los va a poseer para subsistir, sino para acumular, que es completamente diferente. Entonces esta inclinación quedó, como decíamos, desordenada por el pecado original. Si ustedes ven un secuestrado, y los hemos visto mucho ya hoy en día, pues a Dios gracias sigue ese flagelo, pero no, los medios de comunicación no son tan asiduos a mostrarlo como en su momento. Cuando se liberaba un secuestrado, lo primero que ellos decían, entre muchas cosas, era la adaptabilidad del ser humano. Y ellos se sorprendían cómo el ser humano es capaz de sobrevivir con muy poco. Tan es así que, por ejemplo, cuando llegaban a sus casas y les tenían un magnífico colchón para dormir, pensando uno que ya es tiempo que ellos descansen verdaderamente, ellos se veían en la madrugada en el piso, no soportaban ese colchón, ya se habían acostumbrado a las piedras del terreno, del camino. Y eso es lo que nos invita a la vida espiritual, a reflexionar un poco. ¿Realmente yo estoy teniendo las cosas porque las deseo o porque las necesito? Y hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que realmente necesito. A veces es necesario de pronto desinstalarlos, y por ejemplo cuando uno va de campamento y está armando la carpita o el sitio donde va a tener el reposo nocturno, pues no hay un sitio magnífico para escoger, simplemente es un sitio similar, todos están llenos de piedra. Entonces se despeja un poquito, pero no faltará la raicita que está, digamos,
por encima del suelo y nos está tallando un poco, me corro y bueno, ahí me voy haciendo la maña y encuentro un lugar y descanso. No es perfecto, pero muchas veces esta reflexión espiritual nos lleva a pensar que a veces la incomodidad del cuerpo es la comodidad del alma. Entonces, todo esto haciendo, digamos, el eco que estamos haciendo al ejemplo de los secuestrados. Como ellos, la comida era muy básica, inclusive muy bajita en proteína, y con eso subsistían. Y ya ellos empiezan a apreciar los alimentos. Y obviamente esas primeras semanas, ellos tienen unos desórdenes digestivos muy grandes, porque pues empiezan a comer lo que en cautiverio se vieron privados y que deseaban y anhelaban volver a saborear, y cuando lo consumen les hace daño al estómago. Eso nos hace ver que hay varios peligros en este momento en el amor desordenado a las riquezas, y uno de esos primeros peligros es el encerrarnos en nosotros mismos, en caer en un vicio muy feo que hace parte, inclusive como lo hemos venido revisando, de los pecados capitales, que es la avaricia, que son las ansias de acumular, de poseer. Y todos lo tenemos. Esto que estamos hablando de las riquezas, fíjense ustedes, no hace parte del que mucho tiene o el que poco tiene. Todos padecemos esta tentación de caer en la avaricia. El que tiene una empresa la quiere hacer crecer, y a costa de pronto de hacer trampa, decir mentira, hacer engaño, explotar y sobreexplotar a los empleados, pagándole unos sueldos de miseria que no pueden ni siquiera para conseguir el alimento en sus casas, y va abriendo sucursales, y en ese capitalismo salvaje quiere ampliarse, y se va ampliando es que para generar empleo, pero eso es una mentira disfrazada. Él se va ampliando, es como veíamos en el Evangelio, aquella persona que cultiva y tiene una gran cosecha, y él empieza a hacer sueños y dice: no, los graneros que tengo no son suficientes, tengo que derrumbarlos y construir unos más grandes para acumular todo lo que estoy cosechando ahí. Y Dios le dice: no seas necio, hoy mismo se te va a pedir la vida. Muchas veces la gente acumula con ese sentido inmanentista, pensando que en su vejez y en su retiro pues no va a trabajar más y va a vivir de lo producido de su trabajo y de lo que los demás se han esforzado en adquirir para él mismo. Entonces ahí cae uno en la avaricia. Eso es lo evidente, ¿sí? Una persona rica con mucha plata. Pero vámonos a una persona que no tiene bienes de fortuna. Aún más, se ve privado y limitado de ellos. También puede caer en este vicio. Por ejemplo, si tiene 3, 4 chaquetas, ya de pronto no las tiene una cuarta, y las otras que ya no las usa simplemente las tiene ahí por si algún día la moda cambia y las puede volver a utilizar. Pero resulta que hay personas que no tienen ni siquiera una chaqueta. O si tiene alguna posesión, un reloj, entonces lo cuida con mucho celo. Y estamos hablando en este momento de gente que está privada de algunas cosas. Hay gente que inclusive, por ejemplo, los recicladores cuidan sus pequeñas pertenencias, que en definitiva a los ojos de otros es pura chatarra, pero para ellos son sus dones más preciados, y aún dan la vida por defender lo que tienen, lo que poseen. Entonces los unos y los otros, y el común de la gente que pertenecemos a la clase media, que de pronto tienen un carro, un vehículo, y lo podemos tener la tentación de cuidarlo con mucho celo, a todos en general se nos olvida que la única posesión que realmente tenemos es a Jesús. Y ahora que veíamos la liberación del padre Isaac, si se lo preguntamos a él y a otros tantos sacerdotes que han estado privados de la libertad, ellos sí que tienen una elocuencia y autoridad en sus palabras para decir allá en la cárcel: lo que me di cuenta que lo único que realmente yo poseo es a Jesucristo, el amor de Dios, a través de su Santísima Madre, la Virgen María. ¿Y por qué se dan cuenta de eso? Porque pierden no solamente las cosas materiales y la comodidad, porque en definitiva pues en una cárcel se padece la incomodidad, sino que pierden todo lo que aún a ellos les daba seguridad. ¿Y qué es eso lo que a uno que de pronto quiere vivir una vida espiritual le da seguridad? Son las virtudes.
que son intangibles, y lo vemos con lo que veíamos ahorita recién en el Evangelio Dominical, el joven rico. Mire que hay una moneda que tiene una cara y un sello. Si vemos una moneda por un lado tiene la efigie, el rostro del prócer o el ícono al cual se le quiere dar un gran valor y un reconocimiento, rendir un homenaje. Esa es la cara de la moneda. Pero hay un sello. El sello es el reverso de esa moneda, que tiene el símbolo numérico, digamos, de la cuantía de esa moneda, o que tiene algo que ya no tiene tanto relieve o realce. Ese es el sello de la moneda. Vamos a ver una moneda con una cara y un sello. Vamos a ver primero el sello de la moneda. El sello de la moneda lo podemos encontrar en la parábola del joven rico. El joven rico se presenta ante Jesús y él era rico, millonario, tenía todos los bienes de fortuna, y le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Para ganar la vida eterna. No preguntó: ¿qué debo hacer para poseer a Dios y que Dios me posea? No, él quería la vida eterna. O sea, había una avaricia en él. Ya la tenía material, y en ese momento tenía también una gula y una avaricia espiritual. ¿Por qué? Porque él responde cuando Jesús lo interpela y él dice: todos los preceptos los cumplo. No mato, no robo, llevo una vida buena, bien. ¿Desde cuándo? Desde niño. Fue educado así, en cumplir los valores y las virtudes. Se acostumbró no solamente a acumular riquezas, sino a acumular virtudes, y quería más. Ya tenía las virtudes de la tierra y ahora quería poseer las virtudes de la vida eterna. Es más, poseer la vida eterna. Y ese fue su error. Si él hubiera sido realmente inteligente, y cuando digo inteligente, estamos hablando, vuelvo y repito la palabra para que nos acostumbremos a oírla, desde el punto de vista de la cogitativa, en este caso, del conocimiento que está instalado en el espíritu, o sea, inteligentemente espiritual. Él hubiera querido era seguir a Jesús, tratar de poseer ese corazón amantísimo. Ese fue su error. Él quería acumular más. Y Jesús lo pone a prueba, le dice: ¿quieres poseer la vida eterna? Porque sabe que realmente poseer la vida eterna es poseer el corazón de Jesús. Le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, queda desnudo, no solamente de tus bienes materiales, sino de ti mismo. Aún renuncia a lo que tú crees que es tuyo, que no es de él. Ninguna virtud humana es propia, ha sido dada. Aún renuncia a ellas, porque no son tuyas, son mías. Y dásela a los demás también. Entre líneas está eso. ¿Y qué es dar esas posesiones y esas virtudes espirituales a los demás? Darse a uno mismo a los demás. Eso es servir, luego eso es amar. Entonces Dios nos está llevando con esta parábola, que en muy pocas líneas hay mucho que descubrir. Nos está llevando por una diferenciación que tenemos que hacer en este momento, la diferencia entre sentimiento, amor y caridad. Y va creciendo, como diríamos. ¿Qué es sentimiento? Sentimiento está ligado a las cosas que nosotros nos llevan a un estado de ánimo. Está ligado a las sensaciones. El sentimiento está ligado a lo que nosotros vemos como que nos motiva, como que nos mueve. Eso es sentimiento. Entonces podemos tener sentimientos positivos y negativos. Podemos tener sentimientos de amor, pero eso no es el amor, no abarca el amor, no lo define ni siquiera. Tenemos sentimientos de odio, de venganza. Entonces el sentimiento nos lleva a un estado de ánimo. ¿Qué es el amor? El amor es servir. Entonces mueve al hombre ya a ese sentimiento, pasarlo a obras concretas, servir al otro, ya sea ayudándolo con un consejo, ya sea dándole una ayuda material. Pero Dios quiere que en definitiva en la vida espiritual nosotros lleguemos a ese último escalón, que es el principal de todos y que va a permanecer por toda la eternidad, porque la fe y la esperanza algún día van a acabar, pero la caridad nunca. Y esa es la caridad. Entonces vamos pasando del sentimiento al amor a la caridad. ¿Y qué es la caridad? Ver el rostro de Jesús en todo y en todos. Eso es diferente.
Cuando nosotros vemos el rostro de Jesús en todo y en todos, vamos a amar a los demás desde el corazón de Jesús. Y cuando amamos a los demás desde el corazón de Jesús, lo estamos amando a Él mismo. Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, se dice que ella le pidió a Dios privarse de todas las consolaciones y dones sobrenaturales de la gracia. Y así le pasó. Ella veía era el rostro de Jesús en los moribundos y ella atendía a Jesús en los moribundos. Por eso puede decir esas palabras cuando se le dijo a un periodista: Madre, yo no haría eso ni por $1.000.000. Y ella le responde: yo tampoco. Porque a salario de gloria no hay trabajo grande. Porque el óvulo con el que Dios paga es la gloria de Él mismo en nosotros. Esa es la óptica que tenemos que tener. Entonces esas son las tentaciones: caer en la avaricia. Y la avaricia es común para todos, para ricos, para pobres, para clases de toda índole. Todos tenemos algún tipo de apego, ya sea material, ya sea espiritual, a un don que Dios me da, por ejemplo. Y me apego a mi don y lo cuido y es para mí y me lo reservo para mí en la economía de mi ejercicio espiritual particular, bajo las luces tenues de las iglesias, cultivándome como un beatico, y que cuando salgo y veo la luz del sol, me marchito con el corazón caliente para Dios y frío para los demás. Con ese celo espiritual de cuidar, mimar y peinar esa ovejita que veo en mí, como decía el Papa Francisco, y consintiendo esos dones sin darlo a los demás. Cuando yo recibo un don de Dios, es como un talento y yo decido qué hacer con él: o lo entierro o lo doy para los demás. Porque en definitiva, lo único de todos estos bienes materiales que hemos hablado, y también bienes espirituales, lo único que yo me voy a llevar es lo que he dado. Lo que yo di es lo que yo me voy a llevar. Entonces ya hemos visto también la posesión incorrecta de los bienes. Vamos a ver ahora cómo conseguimos esos bienes. Se nos está mandado conseguir los bienes con el sudor de nuestra frente. Esa fue la sentencia en el paraíso y así lo tenemos que hacer. Mucho o poco, lo importante es dignificarnos como seres humanos en el trabajo. Pongo el ejemplo del jardinero que nos arregló ayer y que arregla en el edificio donde yo vivo las maticas. A mí me sorprende verlo. Yo en él veo un evangelio escrito sin palabras. La dedicación que tiene por hacer el arreglo de esas maticas. Se pasa toda la mañana, pasa el mediodía y el inicio de la tarde arreglando el jardín. Cuando otros jardineros iban y hacían ese mismo trabajo en 1 hora y media. Y ayer vino y arregló las maticas que otros jardineros han venido y la arreglan en media hora. Y la arregló toda la tarde. Con ese amor remueve la tierra, quita cada una de las hojitas, hace el abono. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, independientemente de la paga, porque yo veo que él no lo hace por la paga. Él hace eso por el amor a su trabajo. Pero nosotros, teniendo el ejemplo de este jardinero, que es un ejemplo muy cercano, estamos llamados a dar ese paso, ¿no? No solamente hacer el trabajo por el amor a mi oficio, porque si no simplemente me convierto en un artesano de mi oficio, sino por el amor a Dios. Si él quita, que estoy seguro porque es una persona de Dios, cada matica, cada bichito, remueve cada orojo, cada maleza, pensando en Dios y haciéndolo por amor a Dios, está en un camino seguro y certero de santidad. No lo veremos en los altares, pero cuando aspiramos como lo aspiramos llegar al cielo, lo veremos a él en un nivel de gloria muy alto, seguramente. Lo pongo como ejemplo para no traer ejemplos, sino los cercanos, los de nuestra vida propia cotidiana. Entonces la consecución de estos bienes no nos es lícito, obviamente a través de mentiras, de la injuria, de la calumnia, de la trampa, de ofrecer algo y dar otra cosa de menor valor. Y hay muchas personas que han hecho sus riquezas así. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. También tenemos que cuidarnos de los afectos, en este caso los afectos desordenados. Ya algo lo hemos dicho, no apegar. La posesión de los bienes no está mal, lo que está mal es el apego a esos bienes. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre el Evangelio, recordar que todo lo que poseemos algún día va a perecer, o la polilla lo va a acabar, o el moho se lo va a comer,
o el óxido o lo va a sustraer algún ladrón, o sea, nos lo van a quitar de nuestras manos. Alguien que está consiguiendo esos mismos bienes, pero a través de una consecución equivocada, como lo veíamos. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es el destino que le damos a esos bienes. Tener dinero, mucho dinero, en sí mismo no es malo, pero es una tentación muy grande. Alguien puede decir que el dinero es el estiércol del demonio, y eso puede ser cierto si el destino que se le da a ese dinero es mi beneficio personal, pero si yo ese dinero, gran parte de él, lo tengo para hacer obras de caridad, obras de misericordia, y lo tengo para generar empleo y hacer que otras personas que no tienen posibilidades crezcan en una vida más digna, ese dinero se convierte en un instrumento de salvación para la alma de esa persona. De hecho, los santos en el cielo no solamente han sido pobres, hay santos que también han sido ricos, que han pertenecido a la realeza y que se han santificado distribuyendo bien esa riqueza. Entonces el destino que yo le doy a ese dinero, volvamos ahora sí a la cara de esa moneda. Como se habrán dado cuenta, el sello de esa moneda era lo que le pasó al joven rico, que ni siquiera tiene nombre. Miren qué triste ese evangelio, ni siquiera tiene un nombre. Y en cambio en el evangelio hubo otras personas que sí fueron ricas y sí aprovecharon. Ese estuvo para ser un apóstol de Jesús, inclusive pudo haber sido de pronto un evangelista como lo fue San Mateo. San Mateo era cobrador de impuestos, era el estrujador oficial del imperio romano. No solamente le quitaba el dinero a los judíos, sino que se los daba al imperio, o sea, era el estrujador oficial del imperio romano. ¿Y quién es hoy en día? San Mateo, evangelista. También está Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús va a comer con él a su casa, tiene la osadía de que quiere seguir a Jesús, era bajito, se sube a un árbol, lo ve, lo llama, va a su casa a Jesús y le dice: si le he quitado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo que yo le he quitado. Eso se llama conversión. Entonces su dinero lo convierte en un instrumento de santificación. Entonces hay pasajes de personajes en el evangelio que nos muestran qué hacer con el dinero. Pero bueno, para esta moneda y el ejemplo, y ya para ir terminando, teníamos al joven rico. La cara de la moneda, San Francisco de Asís. San Francisco de Asís le pasó exactamente lo del joven rico, pero lo asumió para su santificación. Y ni siquiera buscaba su santificación, él buscaba era la gloria de Dios. Cogió el dinero de su padre y regaló parte de él para los pobres y para construir la iglesia de San Damián. Cuando el padre lo regaña, simplemente se despoja de todas sus vestiduras, queda desprovisto inclusive de ellas, de todas sus posesiones, inclusive bienes espirituales, y lo único que quiere poseer es el corazón de Jesús, porque reconoce en ese corazón la única riqueza deseable. Entonces, dos propuestas similares, ¿cómo dan dos respuestas completamente contrarias? Una triste y la otra aceptable. El corazón de un joven, lo que hace... Sí. ¿Cómo está? Sigue, siéntate que estamos terminando una cosita. Si quieres, siéntate. Sí, hola, mucho gusto. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sigue. Gracias. Entonces la respuesta de San Francisco de Asís es totalmente contraria. Le dice: el fiat mutatis mutandis, guardando las proporciones de la Virgen, sí, hágase. Y el que hizo, encarnó en sí mismo el Evangelio. Inclusive de ahí viene la escena del pesebre que nosotros tradicionalmente tenemos en estos países suramericanos. Él encarnó la pobreza evangélica y dice: lo tengo todo, no necesito nada, conozco a Cristo y este pobre y crucificado. ¿Cuáles son los niveles entonces de la caridad? Tenemos varios niveles de la caridad. El primero, la limosna, lo más básico, dar una ayuda que va a ser algo puramente temporal para ayudarle a una persona en el día, hoy, no más. Solucionarle el problema del instante. Si le doy algo de alimento, le saciará en ese momento, pero dentro de 4, 5, 6 horas volverá a tener hambre. Eso se llama limosna, pero es un acto de desprendimiento. Luego viene la beneficencia.
que yo ya ayudo, que es mejor, a instituciones, que ellos van reuniendo ayudas económicas, materiales, y después las van distribuyendo. Entonces ya estoy solucionando el problema ya no del hoy, sino del mañana de otras personas. Luego viene la capacitación. Cuando yo ayudo a una persona, como diríamos, no a que coma un pescado, sino que le enseño a pescar. Si capacito a la persona, ya le estoy dando las herramientas para que ella por sí misma salga adelante y tenga el sustento y lleve el sustento para su casa. Capacitación. Entonces también estoy solucionando el mañana. Entonces, repitamos, con la limosna soluciono el hoy, con la beneficencia soluciono el mañana, material. Cuando capacito también soluciono el mañana, pero lo ideal, lo deseable es que sea común a todos la evangelización. Cuando yo evangelizo y le llevo la palabra de Dios a los demás, ya no solamente le soluciono el hoy, no le soluciono el mañana, sino que le estoy solucionando y dándole la vida eterna, que en definitiva es en lo que hemos estado instalados nosotros o lo que nos queremos instalar, no en lo inmanente, sino en lo trascendente, en la vida eterna, porque la carne sola, como dice San Juan, no sirve para nada. Algún día esta carne y los bienes materiales que poseemos van a desaparecer o no los vamos a poder utilizar, pero la vida eterna es lo que va a permanecer en el tiempo. Y hay cuatro formas de dar. Dar lo que está dañado, que es pecado. Dar lo que nos está sobrando, que es una obligación. La tercera forma de dar de lo que a nosotros nos hace falta, que es sacrificio, y ese sacrificio se convierte en virtud. Y la cuarta y la más sublime, darlo todo, que es santidad. Repitamos, dar lo que está dañado, que es pecado, dar lo que nos está sobrando, que es obligación, dar de lo que a nosotros mismos nos hace falta, que es sacrificio, que se convierte en virtud, y darlo todo, que es santidad. Ese darlo todo es lo que nosotros debemos buscar. Y necesitamos darlo todo a través del esfuerzo constante de refrenar y controlar la concupiscencia de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida. Y lo que nos compete en la lección de él, el desprendimiento de lo material y aún de lo espiritual, de lo que Dios nos ha dado. Y María, siempre concluimos con el ejemplo de la Santísima Virgen María, porque es modelo perfectísimo de todas las virtudes, es la que nos enseña el ejercicio sublime de la caridad. Aún sabiendo que estaba portando en ese instante con su sí al Verbo, al Hijo de Dios encarnado, que era su propio Hijo, se olvida de sí mismo, de lo que está recibiendo, de todas las gracias, los dones, las virtudes, para ir a servir a su prima Isabel, ya entrada en años, y por 3 meses la sirvió, porque ella también vio el rostro de ese Dios predestinado para nacer en ella, en el rostro y en el vientre de su prima Isabel. Eso es caridad. Finalmente, la tarea, que es el compromiso, que siempre se deja al final de cada una de las lecciones. Desprendernos de algo que nos gusta y regalarlo a otra persona que lo esté necesitando. Algo, sobre todo, a lo que nosotros nos sentimos apegados. Algo a lo que nos sentimos apegados. Esa sería entonces la tarea. Con este propósito hagamos nuestra oración final. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.